Las actividades de capacitación son centrales para la transmisión de la conducta ética de la organización y para comunicar a cada uno de los miembros de la organización el rol y la conducta ética que se espera de ellos en cada una de las actividades que hagan en nombre de la organización. También nos permite que comprendan los riesgos de corrupción a los cuales se enfrentan en sus actividades cotidianas dentro de la organización. El entrenamiento al personal y a los terceros con los que se relacionan las compañías es muy importante, dado que transmite los valores éticos, promueve la cultura organizacional, la cultura ética. Para poder planificar adecuadamente las capacitaciones es muy importante tener en cuenta las características propias de cada organización, el relevamiento de riesgos que se haya realizado y sin duda el presupuesto que tengan asignado para esto. Es muy importante documentar estas necesidades que fuimos relevando para el diseño de la capacitación a los efectos de unir las necesidades de la audiencia con lo que estamos queriendo comunicar. Se debe diseñar un plan de capacitación que tenga bien identificado cuáles son las áreas que van a estar siendo capacitadas, cuál es el contenido de la misma, las fechas. Es muy importante los riesgos asociados a estas para no perder de vista nada y sin duda que esté aprobado por las autoridades de la organización. Las capacitaciones pueden ser en forma virtual o en forma presencial, incluso en plataformas a través de las cuales se les presentan videos al personal. Por un lado, podemos contar con capacitaciones presenciales que tienen mucha riqueza en cuanto a la interacción entre los distintos destinatarios de la capacitación y quien está impartiendo la capacitación, y nos permite también tomar un poco la temperatura y registrar qué es lo que está ocurriendo en esa organización para diseñar capacitaciones más eficaces. Por otro lado, las capacitaciones virtuales ofrecen la enorme ventaja de contar con plataformas interactivas que pueden llevarnos a crear o a diseñar dinámicas de juegos o de interacción muy fluida con quienes reciben la capacitación, que permiten también que podamos testear de alguna manera más inmediata el impacto que va teniendo la capacitación en la audiencia. Podemos combinarlas de manera sincrónica o asincrónica, es decir, que haya interacción en el mismo momento en el cual se está impartiendo la capacitación virtualmente entre quien capacita y quien recibe la capacitación, o podemos diseñar algunas dinámicas de capacitación asincrónicas que permitan que quien la recibe la vea en otro momento, no necesariamente cuando quien la imparte la está dictando. Para definir el contenido y el alcance de las capacitaciones, sin duda tienen que estar basados en los valores éticos de la organización. Es muy importante tener en cuenta qué es lo que vamos a transmitir en cada una de las capacitaciones. Por ejemplo, cuál es el documento, cuál es el procedimiento sobre el cual vamos a capacitar, cuál es el riesgo de corrupción, por ejemplo, sobre el cual vamos a dar información y conocimiento a nuestra audiencia, y luego diseñar una capacitación a la medida de la audiencia hacia la cual nos estamos dirigiendo, utilizando dilemas éticos corporativos que sean propios de ese segmento de la organización, también buscando casos prácticos, concretos, en un lenguaje comprensible, sencillo, fácil de entender, tanto en la dinámica de lo que se pide cuando se realizan actividades participativas como en los contenidos generales de lo que se está capacitando. Es importante alentar a los participantes a que debatan y que se involucren con cada uno de los temas que estamos analizando, hacer juegos de roles y evitar clases magistrales, donde simplemente es una cuestión teórica, donde la persona no forma parte de eso. O sea, que combinemos en un formato mixto capacitaciones presenciales o virtuales, o que elijamos uno solo de estos formatos, es siempre conveniente contar con la presencia y la participación de las autoridades para promover este tono desde el tope que tanto pregonamos habitualmente desde las capacitaciones. El responsable de cumplimiento de la organización es quien tiene a cargo del diseño y el entrenamiento del personal. La capacitación puede ser brindada por el responsable de cumplimiento, alguien de su equipo que tenga las competencias para poder hacerlo, o contratar un personal externo. Otra alternativa podría ser participar de foros, las cámaras empresariales, hay ONG que brindan capacitaciones. Es muy importante también capacitar a quien capacita, de manera que quien diseña el programa de integridad siempre esté a la altura de las mejores prácticas y de cualquier novedad que haya en la materia. La respuesta más simple tiene una sola palabra y es todos. Todos los miembros de la organización deberían recibir capacitación en algún momento sobre cada uno de los elementos del programa de integridad. Se sugiere comenzar por las autoridades de la organización, de manera que vaya derramando luego en cada uno de sus equipos de trabajo con la misma impronta con la cual se capacitó a la autoridad de la organización.
Y sin duda es importante capacitar a las terceras partes con las que nos relacionamos que pueden actuar en representación de la organización y después extenderlo a toda la cadena de valor. Es fundamental para las organizaciones poder demostrar y tener evidencias de que llevan a cabo entrenamientos a todo el personal y a los terceros. Llevar un registro de las capacitaciones que se dieron, teniendo en cuenta en qué fecha se dieron y cuáles son las áreas que participaron. Tener evidencia del material que se brindó, videos, fotos. Cuanto mayor evidencia existe y podamos demostrar, todo eso son distintos mecanismos para poder acreditar que se entrenó al personal. Es muy importante documentar la totalidad de las capacitaciones que se ofrecen, con una nómina de quienes participaron, también registrando si hubo alguna suerte de test al finalizar la capacitación, si hubo alguna devolución en particular de los asistentes y documentarlo y dejarlo a buen resguardo por si eventualmente luego debiera demostrarse que existió esa capacitación. Es muy importante hacer una medición del impacto que tienen las capacitaciones, entender si el material y los conceptos fueron comprendidos e internalizados adecuadamente. Se puede medir la eficacia de las capacitaciones, por ejemplo, viendo los resultados de algún test que se haga hacia el final de la capacitación, también viendo cuán frecuente es el uso del canal de reportes, si se incrementó el número de denuncias o no, si se pudieron identificar casos que de otra manera, sin mediar la capacitación, no se hubieran identificado, y usando cualquier otro recurso, como por ejemplo encuestas que puedan ayudar a percibir cuál fue la reacción y el impacto en los destinatarios de las capacitaciones. Me parece súper valioso hacer encuestas del clima ético al personal, donde pueda evaluar y preguntarles sobre el conocimiento que tienen sobre los distintos apartados que tiene el código de ética, algunos conceptos puntuales de las políticas, hacer también consultas en relación al conocimiento que tienen sobre los valores éticos de la compañía, si confían en ese canal de denuncia, si harían alguna denuncia. Entonces, de esta forma también a mí me permite entender y me permite perfeccionar el plan de capacitación a raíz de las respuestas de estas encuestas. Tiene un costo, por supuesto, que será adecuado al presupuesto de cada una de las organizaciones, pero lo más relevante es que las organizaciones vean a las capacitaciones como una inversión que permite prevenir riesgos, que permite prevenir costos ulteriores por alguna irregularidad en la conducta ética de quienes están siendo capacitados, con lo cual, más que un costo, tendemos a difundir esta idea de que las capacitaciones en materia de integridad son una inversión. Lo que habría que analizar es cuál sería el costo de no entrenar al personal y cómo te expondría a riesgos económicos, judiciales y de reputación. Con lo cual, simplemente con ser creativos, un poco teniendo en cuenta de que hay distintas formas de capacitar, que lo puede hacer el mismo personal interno, con eso bastaría como para poder afrontar estos entrenamientos. La norma nos pide que haya por lo menos una capacitación por año, es decir, que deberían realizarse por lo menos en forma anual, pero a la vez necesitamos brindar una capacitación de inducción para todo aquel que se incorpora a la organización. Es importante incluir inducción al personal cuando se incorpora a la compañía para sensibilizarlo y comentarle todos los conceptos relacionados a integridad, para que conozca cuáles son los distintos elementos que forman parte del programa de integridad. También podemos necesitar realizar capacitaciones adicionales cuando existen documentos o procesos nuevos que queremos comunicar o queremos difundir, por ejemplo, la existencia de alguna línea de denuncia o algún canal de reporte en particular que nos interese comunicar en un momento determinado del año. Es muy importante también que se perciba que la capacitación no es un hecho aislado, no es un tilde para completar en el formulario, sino que es algo que está incorporado en la dinámica de la organización como una parte central de las actividades que cada uno de los miembros de la organización tiene que cumplir.